Hola mis amados hermanos y mis amigos, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga, su hermano y amigo Rafael Espina, nuevamente en nuestra devocional diario número 11. Esa es la secuencia que llevamos, el número 11. Así que hoy vamos a hablar de Oseas 4:6, un tema bastante importante que tenemos que analizarlo, ¿no? Y pensar sobre él. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí en la Biblia el Señor nos habla del pueblo de Dios, no está hablando de otro pueblo. Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Hermanos amados, estas palabras del profeta Oseas resuenan en el eco profético y atraviesan los siglos, sin duda alguna. Toda la era de la iglesia, pues, y el pueblo de Israel le ha faltado el conocimiento, porque no nos preocupamos en conocer a Dios. Alabado sea Dios. Y fíjese cómo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. No los pueblos paganos, no los mundanos, mi pueblo, la gente de Dios, los ecleptos, como lo dice la palabra de Dios en el texto receptos, los escogidos. Amén. Dios no está hablando aquí de un conocimiento meramente intelectual, no. Está hablando pues de un conocimiento espiritual, una relación viva con Dios. La Biblia dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al cual tú has enviado. Conocer a Dios no es no tener una idea vaga de quién es Dios. No, es conocerlo a Él personalmente. De eso se trata. Y a Jesucristo, su Hijo, y su Evangelio, su plan redentor. Conocer a Dios como tu Padre, como tu Creador, como tu amigo, como tu proveedor. A Jesucristo como tu hermano mayor, tu Redentor y Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso se trata, conocer a Dios. Amén. O sea, el discernimiento que proviene de la palabra de Dios. Eso es lo que significa conocer a Dios. El pueblo de Israel había prosperado mucho, como hoy por hoy muchos de nosotros prosperamos y obtenemos cosas materiales y triunfos y victorias secularmente hablando, ¿no? Hay multitudes que conocen a Dios, eso se repite hoy día. Hay multitudes que conocen a Dios o hablan de Dios, debo decir, pero no conocen a Dios. El pueblo de Israel había prosperado, pero espiritualmente estaba en ruinas. Tenían un templo, tenían sacrificios, pero no tenían obediencia ni temor de Dios. Así esa historia se repite sin duda alguna. Esa tragedia, vamos a llamarlo de esa manera. Hay multitudes que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Es como aquellos que la gente busca las bendiciones de Dios, pero no buscan al Dios de las bendiciones. Tenemos Biblia, pero no la leen. Tienen templo, pero no buscan a Dios. No se congregan. No buscan su presencia. Tienen una religión, pero no una relación. Porque esa es la gran diferencia entre la religión y la relación. Una religión son esfuerzos humanos para acercarse a Dios de la manera equivocada. Pero una relación ya es algo más personal, algo orgánico entre el hombre y su Dios. Amén. De manera pues que el Señor dice, sigue diciendo la Biblia: desechaste el conocimiento y yo te echaré del sacerdocio. No queremos aprender de Dios, no queremos aprender de la palabra de Dios. Nos fastidia este Dios a la Biblia. Tenemos una Biblia en nuestra casa y muchas veces pasamos semanas sin leerla, sin estudiarla, porque no es leerla tampoco, es estudiarla, es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice la Biblia, dice en Juan, ¿verdad? Ahora bien, eso significa, o sea, cuando dice desechaste el conocimiento y yo te echaré del sacerdocio, eso significa que perdiste el privilegio de representarme, porque quien representa a Dios en la tierra es la iglesia, sus hijos, alabados de Dios, unidos o aunado con el Espíritu Santo de Dios, porque
elegimos la ignorancia espiritual. Dios no destruye a su pueblo por falta le falta dinero, o porque no tienen el poder que alguien quisiera tener, o por influencia, porque no tiene influencia. Lo destruye, el pueblo se destruye porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Así de fácil. Y fíjate que dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad se refiere? A su persona. Él dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos a Dios y conocemos a Cristo, a la persona de Cristo como la verdad absoluta, entonces somos libres. Y creo que el mismo capítulo de Juan, verso 8, 36, dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? Primero, libre del pecado, libre de la ignorancia, libre de la depresión, libre del complejo de culpa que el pecado pues ha sumido en nuestras vidas. Ese dolor que inflige el pecado de culpa, el desamor, complejos, que no lo puedo hacer, que Dios no me ama, que nadie me ama, y entendiendo a veces que si nos morimos no tenemos ninguna esperanza y estamos atados con grillos espirituales, con esposas espirituales que nos impiden pues ser libres y disfrutar de una vida plena en el conocimiento de Dios. Alabado sea Dios. La libertad no viene por el activismo, ni siquiera por el activismo político, ni por las emociones del momento, ni porque yo tengo dinero, ni porque yo me las sé todas. No, eso no me hace libre a mí. La libertad viene por el conocimiento de la verdad de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos instruye, la Biblia nos enseña, la Biblia nos corrige, la Biblia nos habla pues de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para nosotros conseguir una verdadera libertad espiritual. Alabado sea Dios. Y comienza con la fe en Jesucristo, comienza por decirle a Dios que me perdone y que me limpie con su sangre y que me inscriba mi nombre en el libro de la vida y que creo que Él es el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Por eso el enemigo de Dios nos mantiene pues distraídos, ocupados, entretenidos en tantas cosas. Y hoy por hoy con las redes sociales y con tanta entretenimiento que hay por ahí, la gente no se ocupa de todo menos de estudiar la Biblia, menos de aprender de Dios, menos de conocer a Dios, porque la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos en la iglesia y las enseñanzas pues que allí se dan pues, porque mientras ignoramos la palabra de Dios, el diablo, que es nuestro enemigo, gana terreno en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y nos aprisiona y nos hace esclavos de él. Y qué lástima que después que hayamos conocido al dador de la libertad, nos sintamos todavía oprimidos, que no nos sentimos verdaderamente libres, sino que estamos allí. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia, no aprendemos de Dios, no conocemos a Dios. Y a veces nos jactamos de que sí, que conocemos a Dios y todo lo demás, y eso me incluye. Pero nos falta todavía ese guáramo, nos falta fuelle. En nuestro fuero interno todavía hay algo que no entendemos, y no quiere decir que tengamos que entender la Biblia a plenitud. Hay cosas que son difíciles de entender, como hablaba con un amigo mío, pero la Biblia te da la opción a que la vayas descubriendo y descubriendo cada día más a su autor, que es Dios Todopoderoso. El conocimiento espiritual no es acumular información, es transformación. Cada vez que lees la palabra de Dios con humildad, el Espíritu Santo te enseña, te limpia, te confronta, te moldea. Alabado sea Dios. Como dijo una vez Spurgeon, nadie puede ser grande en las cosas de Dios si desprecia la palabra de Dios. Tenía razón. Cuando desechas la Biblia, desechas la brújula que te guía. Desechas, dice la Biblia en el Salmo 119, verso 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando desechas la Biblia, anda en tiniebla, caminando en sitios oscuros, en barrancos, pisándose con serpientes y escorpiones que pueden infligirte un daño muchas veces irreparable. Qué frase tan dura, ¿no?
Olvidaste la ley de tu Dios y yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando la generación olvida la palabra de Dios, la próxima crece sin dirección, en oscuridad, presa de sí misma y de sus problemas. Ahí comienza el ciclo del caos y los padres que no enseñan a los hijos, entonces los hijos no escuchan, no obedecen y no crecen en el espíritu, conociendo, y naciones enteras se hunden en la confusión moral. Alabado sea Dios. Por eso que el mundo está como está, porque no conoce la Biblia, no conoce a su Dios. Pero todavía hay esperanza. El mismo Dios que advierte también invita: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías capítulo 1, verso 3. El conocimiento de Dios está disponible para todos. La universidad de Dios está abierta para todos y todos nos podemos inscribir y podemos llegar a ser grandes conocedores de la palabra de Dios para ayudar a otras personas. Alabado sea Dios. Y salvar nuestras vidas, por supuesto. No se necesita un título universitario ni una posición política, solo un corazón humilde, como dice el Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón humilde y sencillo. Dios no podrá despreciar y tener hambre de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6, porque ellos serán saciados. La palabra de Dios es el alimento del alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo capítulo 4, verso 4. Así que, hermano, cada versículo que tú memorices es un arma. Cada promesa que tú recuerdas es una fortaleza. Cada enseñanza que aplicas te transformará y te protegerá. Así que Dios no se revela al distraído. Dios se revela al diligente. Alabado sea Dios. Hoy tomamos una decisión. Volvamos a la palabra. No dejes que la Biblia sea un adorno en tu casa o un amuleto. Haz que sea tu alimento diario. Bendito sea Dios. El salmista dice en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, entonces hablará la boca. Así que vamos a hacer una pequeña, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento. Claro que sí. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo que estás en los cielos, hoy venimos ante ti, Señor, con humildad y reverencia. Reconocemos que muchas veces hemos caminado sin conocerte, Señor, como deberíamos conocerte, ocupados de mil cosas, pero descuidados en la obediencia, descuidando tu palabra, la oración. Señor, perdónanos por las veces que hemos desechado el conocimiento tuyo, Padre Santo, Padre mío. Hemos preferido nuestras opiniones antes que tu verdad. Hemos preferido la filosofía, hemos preferido lo que dicen los hombres y no lo que dice Dios. Pon en nosotros hambre y sed de justicia, como dice la Biblia. Despierta en nosotros un espíritu de deseo profundo de conocerte cada día más. Abre nuestros ojos para entender las Escrituras, danos sabiduría y que cada versículo que leamos nos transforme, nos corrija y nos acerque más a ti, Señor. Que se acabe la ignorancia espiritual de tu palabra y de tu persona. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermano mío, Dios te bendiga, Dios te guarde. La Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que analizarla, profundizar en ella, meditar en ella, que es la única forma que podamos conocer a Dios. Que Dios te bendiga.